¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Welcome to la lluvia inglesa. Ahora explicamos por qué. Y es que hoy vamos a hablar muy especialmente de un conjunto diferente. Y no es un tópico. Hoy vamos a hablar del Luton Town, que ha llegado a la Premier League sin tener ningún motivo para hacerlo, partiendo desde la quinta división, siendo sancionado con 30 puntos, con dueños peculiares, con un estadio diferente a todos los demás. Y de todo ello vamos a hablar con un mojado Paul Sin que me escribía el domingo por la tarde, pero de todo ello vamos a hablar. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que lo de Luton fue un milagro, ¿no? De la quinta división a la primera división. Y aquí también hemos tenido un milagro porque hemos visto la lluvia después de más de 5 semanas de sol. Otra vez estamos con más sol, pero ya prevé más lluvia y eso fue el motivo, ¿no? Es el motivo de la lluvia inglesa, que me parece un título muy bueno. Pero sí que, como dices, el Luton, pues ya es un milagro, es increíble, es una historia muy interesante. Yo creo que para todo el fútbol es una historia muy bonita y de eso vamos a hablar, además de muchísimas otras cosas, porque ya hay fichajes, ya hay nuevos entrenadores, aunque nosotros dijimos que no iba a haber más, y hay muchísimas otras cosas, aunque todavía quedan 6 semanas para el comienzo de la temporada. Así que bueno, nosotros seguimos aquí porque hay un montón de cosas de que podemos hablar. Non-stop English Football. Ahí estamos. Quedan 6 semanas, hacemos la cuenta atrás ya. Veo que lo tienes a rajatabla, grabado a fuego esa cuenta atrás para que empiece la Premier y para que empecemos a ver equipazos como el Luton Town. También entrenadores que suponen una fuga de talento para la Liga Española, como Iraola, al que mencionaremos luego porque ha fichado por el Bournemouth y esto va a ser muy interesante de seguir. Pero lo del Luton Town es muy especial porque es un equipo que hemos esbozado cositas suyas en las semanas anteriores. En la media inglesa veíamos un vídeo que por supuesto recomendamos y del que hemos tomado buena nota sobre, titulaban ellos, ¿por qué el Luton Town es tu nuevo equipo favorito? Nosotros no tratamos de imponer, sino de convencer. Y es que nos da muchísimos argumentos el Luton Town, cuyo estadio lo hemos visto también en imágenes de marca, de diferentes medios que decían, es como el estadio del Rayo Vallecano, pero es que ha llegado a estar hundido en el fútbol no profesional inglés, en la Non-Football League, en la quinta división, después de ser sancionado, primero con 10 puntos menos, después con 30 puntos menos, y de esto no hace tanto, esto fue en 2008, Paul, y en 2014 seguía ahí hundido porque jugó 3 playoffs, no ascendió en ninguno, y desde 2014 hasta aquí ha ido mejorando en casi todas las temporadas su clasificación y ahora mismo está en Premier League después de ganar por penaltis. Además que ellos no tenían ninguna fe en ganar por penaltis al Coventry City con un presupuesto muy escaso en la Championship. O sea que son muchas cosas las que convierten a este equipo en muy especial porque estuvo al borde de desaparecer. Sí, sí, además cuando bajó en 2009, ¿no? Después de 30 puntos de penalización, muchos ya pensaban que ya había terminado el Luton, que había bajado 3 veces seguidas y después de 5 temporadas, como bien dijiste, ¿no? En la Conference, pues ya al final subió al League Two y después en 2017 2 ascensos consecutivos, ¿no? La Championship, uno con Nathan Jones, ¿no? El exentrenador de Southampton, y luego pues estuvo a punto de subir a la temporada pasada, estuvo muy cerca la temporada pasada y por fin pues esta temporada eh, empezado por Jones y después terminado con Edwards, llegó a la Premier League y hay que decir con el Luton que se formó, ¿no? En el 1885, que fue el primer equipo del sur de Inglaterra que se hizo profesional, porque antes los demás equipos jugaban en el norte. Es un equipo que es muy antiguo, no es un equipo reciente, de creación reciente, ¿no? Que es un equipo muy, muy antiguo, pero muy desconocido, ¿no? Por la población en general, sobre todo porque está cerca de Londres, hay muchos equipos por ahí, pues siempre ha jugado en la segunda, en la tercera, en la cuarta división, pero
es un equipo que va a aprovechar su oportunidad y como bien dijiste, pues tienen que hacer muchos cambios al estadio para poder jugar Es un equipo que representa la máxima esencia del tradicionalismo del fútbol inglés. Se quedó fuera de la Premier League justo el año anterior a que se fundara la Premier League, en el 1992. Ganó una Copa de la Liga contra el Arsenal. Allí, hablando de política, tengo entendido que siempre gana el laborismo. Es una ciudad dormitorio al norte de Londres, de 200.000 habitantes, y ya decimos, un equipo súper antiguo, con un estadio súper vetusto y con historias peculiares que darían no para una lluvia inglesa, sino para una tormenta inglesa, porque podemos contar desde que allí se retiró Radomir Antic en 1984, pasó 4 años allí desde 1980 tras su marcha del Real Zaragoza, hasta los dos entrenadores que ha tenido en esta última temporada, que empezaba con el que luego se iba al Southampton, con Nathan Jones, y que terminaba con Rob Edwards, que comenzaba esa misma campaña, este curso 2022-2023, al frente del Watford. El Watford es el máximo rival del Luton y el Watford con este entrenador, con Rob Edwards, iba mal. Lo destituía, cogía al Luton para suceder al fugado Nathan Jones y lo subía al Luton Town. Es decir, es un equipo del que se pueden decir 20.000 cosas, aparte de lo del estadio. Claro, que lo del estadio, no sé si tú has estado alguna vez en Kenilworth Road y puedes asegurar de primera mano que se les queda un poquito antiguo, o no has estado por allí. No, la verdad es que no he estado por Kenilworth Road, la verdad es que no, pero es un estadio que conozco muy bien, ¿no? Mirando por la televisión y tiene, es just una de esas porterías donde están los visitantes, pues hay un marcador muy, muy grande con un reloj y es un estadio muy pequeño. Uno de los laterales tiene la zona VIP, pero es muy, muy pequeño y tienen que activarlo entero, lo han activado entero para poder jugar en la Premier porque no tenía suficientes zonas para la prensa, zonas VIP, todo eso. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero es un estadio muy pequeño y impone mucho, ¿no? Jugando de visitante y es un estadio de algo más de 10.000 personas de aforo, pero es un estadio donde si tú quieres la comodidad, ¿no? De jugar en un estadio moderno y todo eso, pues eso no es el caso. Esto es un estadio muchísimo más eh, de otro fútbol, ¿no? Del fútbol de barrio, si quieres, ¿no? Que es un estadio así que a mí me gustan ese tipo de estadios. Es más íntimo y hay más presión, ¿no? Sobre el visitante. A mí me gusta mucho ese tipo de estadio. Y además decía el dueño cuando le preguntaban hace unas semanas por dónde iba a entrar Haaland, porque solo hay una entrada para todo el mundo y además es muy angosta, muy difícil de acceder por allí. Es muy atípica en los estadios de lujo a los que están acostumbrados en la Premier League, y le preguntaban al dueño por dónde va a entrar Haaland, va a entrar por esa entrada y dicen no, no entrará por esa entrada, entrará por la otra entrada de mierda que tenemos. Así que declaración de intenciones de cómo es el Luton Town y de qué esencia se respira en Kenilworth Road. Una ciudad, Luton, que da nombre a sus aficionados porque allí se fabrican muchos sombreros y los aficionados, yo siempre digo, there will be no haters, no habrá odiadores del Luton Town, pero es que se le conoce como los hatters, con una T más, son los sombreros. Sí, There will be no hatters. sí, exactamente. Y eso siempre me recordaba, conocerás bien, ¿no? A Marco Rocha, ¿no? En el máster que tuvimos, que siempre llamaba hatters a los odiadores y siempre me hacía reír Era porque del Luton, por pensaba tanto, que Marco Rocha. sí, sí, me acuerdo, yo pensaba, este chico, este hombre, pues obviamente no conoce la diferencia, pero él ya hablaba del Luton cuando quería hablar de los odiadores. Pero, pero sí, que sí, que siempre tiene ese nombre por el comercio de sombreros que comentaste, pero es muy interesante que hay que comenzar, hay que decir, ¿no? Que es con dos T's, que es Hattes, no tiene nada que ver con odiadores.
Pero sí que es muy, a mí me gusta mucho que yo, en realidad, cuando vi los playoffs, yo quería que subiera este equipo, el Luton, porque no, a mí, los equipos que siempre, yo he visto los otros equipos, ¿no? En Premier, a mí, los equipos, hay algunos equipos, hay equipos yo aquí o ascensor, como le dicen en España, y Sí. hay otros equipos, pues simplemente, pues, hacen un poquito de tiempo abajo, los suben. Para mí me gusta ver equipos nuevos. Es que para mí, pues, ver al Luton es alguien diferente, otra afición disfruta de jugar en la máxima categoría, ¿no? A mí me gusta que haya subido el Luton y, después, y no ha sido cosa de una temporada, como dije. La temporada pasada casi también llegó a los playoffs también y es un trabajo de muchos años. Esto no es una cosa de una temporada. Me gusta mucho el concepto equipo yo-yo, porque está exclusivamente pensado para el Real Valladolid de los últimos tiempos, el equipo yo-yo, en vez del equipo yeye, así señor. Y a mí también me gusta, a mí también me gusta ver equipos nuevos. O sea, recuerdo cuando en España subió el Nastic, que era una novedad para todos, cuando subió, especialmente me hizo ilusión lo del Eibar, porque encima es un pueblecito, como quien dice, bueno, pueblecito, ya que ya le gustaría a mi pueblo tener 38.000 habitantes, o mejor no, mejor tener 300, pero vamos, que molaba mucho. Y el Huesca también, y por eso ahora tiene que subir el Zamora, tiene que ser el siguiente que suba aquí en la Liga Española. No, pero es verdad, en los playoffs, en segunda división, siempre cuando hay este año en España, que encima a menudo desenlace, Levante a la vez, Eibar y Albacete. Pues aquí vamos con el Albacete, obviamente. Allí, pues con el Coventry City, con el Luton Town, que encima tenía de los que menos presupuesto en la Championship. Se enfrentaron dos de los que menos dinero tenían a principio de temporada. Hacen las cosas muy bien allí en el Luton. A nivel deportivo, no es un equipo que esté recuperando la categoría perdida a base de inversiones multimillonarias. El fichaje más caro fue de 2 millones de euros la temporada anterior. O sea que es un equipo que hace muy bien las cosas. Sí, exactamente. Y yo creo que eso es lo que hay que decir, ¿no? A la gente que no todo en el fútbol es dinero, ¿no? No tiene, no es solo el dinero. Ya hemos visto, ¿no? Con el Chelsea, con otros equipos, pero siempre hay mucha desilusión, ¿no? Con el público que ahora el dinero lo compra todo. Y siempre queda un lugar para estas historias bonitas de otros equipos que no tienes que ganar. No tiene que ser a base de dinero, puede ser a base de fútbol, ¿no? Jugando así con buen equipo es mejor. No tienes que fichar mucho, es simplemente fichar bien. No tienes que fichar con mucho dinero, es fichar bien, crear un buen equipo, tener un espíritu ganador, tener un entrenador, eh, ¿no? Un buen entrenador y disfrutar y poder entender lo que se tiene que hacer, ¿no? Para ganar el partido, eso es, o para ganar muchos partidos. Y si entiendes lo que tienes que hacer, eso ayuda mucho para poder subir de categoría. Y ahí siempre hay espacio para equipos. Y me parece genial que otro equipo tenga la oportunidad de poder saborear, ¿no? La Premier League. Me parece interesante. Espero, y además yo creo que no ha hecho como el Forest, ¿no? De hacer 20, 25 nuevos fichajes. Esto ya que ya el Luton tiene que gastar más dinero en el estadio primero, pero yo creo que no van a hacer lo necesario, que no quieren perder el, el carácter, ¿no? El aspecto del estadio, porque creo que le van a quedar 3 años en ese estadio, porque es verdad que tiene un nuevo estadio planeado, eso hay que decirlo a los suscriptores también, y creo que iban a entrar en 2 años, creo que ya van a ser 3, creo que para 2026 va a estar ahí, pero sí que tiene, si juegan la Premier también, pues tendrá aún más ilusión, ¿no? Les dará aún más ilusión para ir a ese nuevo estadio. Fíjate que ese es un club que perfectamente representa la diferencia entre tener un mal gestor, nefasto, o tener grandes dueños como tiene ahora. Porque tú encima me estabas contando fuera de antena que viste en plena caída del Luton Town un partido en el que lo arrasasteis, el Blackburn Rovers, en Copa en 2007 y que entre 2003 y 2014, pues eso, que no levantaba cabeza, poco a poco se fue hundiendo y es que lo veíamos en el vídeo de la media inglesa. Elegían a un entrenador por SMS, el dueño planeaba edificar un estadio volador,
sobre el nivel del mar. Bueno, una maravilla, todo una cosa muy lógica y que tenía mucho sentido. Y claro, eso dio con los huesos en el fútbol no profesional por primera vez en la historia del Luton Town, que llegaba a ser séptimo clasificado de la Conference en una de esas temporadas nefastas. Y sin embargo, desde que tiene un dueño que hace las cosas con sentido, con cabeza, y que los millones los invierte y los aprovecha, no solo los invierte, sino los aprovecha, pues todo es mucho más lógico, se lleva muchas más alegrías la afición y el equipo está de vuelta en la Premier League, pero ese contraste lo viviste tú porque recuerdas perfectamente, que enseguida me lo has dicho, ese partido de Copa en el que goleabais al Luton Town. Sí, en ese momento jugaba en la segunda división, pero estaba ya en plena caída en la segunda división. Y también yo recuerdo de la temporada siguiente cuando le quitaban 10 puntos y después de -30. O sea, eso ya, eso no es, no he tenido que buscar nada de eso en internet. Eso lo recuerdo perfectamente cuando pasó, ¿no? Lo de -30. Y la gente decía, pues, y ya mira cómo está el equipo y ya lo castigas con -30, que es prácticamente un descenso antes de empezar la temporada. Pero lo que me mostró es que pues, puedes bajar y puedes tener -30, pero puedes siempre volver. O sea, siempre puedes volver a la máxima categoría, porque además en esa época hay que decir que ahora, pues en la quinta división, hay playoff hasta los 7 primeros, ¿no? De segundo a séptimo. Y yo creo que en esa época, yo no sé si había playoff o creo que sí había, pero de séptimo, de segundo a quinto. Sí. Así que eso ya pues, es más fácil subir ahora. Sigue siendo difícil, pero es mucho más, y yo creo que incluso antes solo subía al primero, pero es más fácil ahora, pero por supuesto que ahí en la quinta división hay equipos profesionales y hay cada vez más equipos profesionales y no es nada fácil subir, no es nada fácil lo que hizo el Wrexham, que a lo mejor, quién sabe, no sería una historia totalmente diferente, obviamente por la manera de hacerlo, por quién sabe si en 3 o 4 años podría estar el Wrexham en la Premier y podríamos estar hablando del Wrexham. Sería una historia totalmente diferente, sería por inversión con los estadounidenses ahí, ¿no? Pero sería, podríamos tener esa historia muy interesante en unos años. Sería muy diferente, pero quién sabe qué va a pasar en el futuro. Sí, es perfectamente posible. Hablamos del Wrexham, que por dar contexto, lo nombramos también un día que jugaba contra el Sheffield United en Copa, en una ronda que a ti te parecía especialmente atractivo ese partido, y acertaste porque que no sé si quedó 3-4 o algo así en enero, que además, bueno, no sé, pero Sí, muchos goles, hubo muchas incidencias en ese partido, y el Wrexham es un equipo galés con capital extranjero que ha conseguido más de 100 puntos esta temporada y que, aunque estaba en quinta división, ha sido noticia por eso, por su altísima puntuación y por eliminar a rivales de máxima enjundia, o si no de Premier League, sí de categorías ya mucho más altas. Porque hay que decir que, claro, el fútbol allí en Inglaterra está mucho más avanzado, entre otras cosas por eso, no solo por el peso de los aficionados, que lo demuestran cambiando el horario del Manchester City Arsenal de la final de la Community Shield, como me has contado, no solo porque tengan más dinero los clubes, sino porque hay más clubes que son profesionales. Estamos hablando de que aquí en España tenemos profesionalizando, intentando profesionalizar la primera federación, que es la tercera categoría de nuestro fútbol, y que por cierto en el modelo playoff copia un poco lo que me estás explicando del playoff de la quinta división inglesa, y aquí estás comentándome que en quinta división inglesa, o lo que es lo mismo, la Conference, ya hay equipos que son profesionales. Entonces, es otro nivel en cuanto a la profesionalización del fútbol inglés, y lo que todavía aumenta el nivel y la dificultad de trepar desde quinta hasta primera división en menos de una década. sí, pues es verdad que tienes dos argumentos, ¿no? Que solo hay una división, porque no hay regionalización hasta la sexta división, que ahí sí que hay norte y sur, así que es verdad que solo es una liga y en España pues puede haber muchísimos grupos, diferencias de nivel y por ejemplo el Pozo, ¿no? De la antigua segunda B, ahora un poco la segunda RFF, a veces lo hace más complicado, pero sí que es verdad que subir 5 divisiones y tienes que profesionalizar tu club, profesionalizar tu club, ¿no? Y tenerlo como en quinta división.
Y hay muchos equipos que en España que no tienen el dinero, ¿no? Porque si tienes un equipo profesional, pues mucho más dinero. Y sí, que yo creo que todo empieza con eh, los aficionados, ¿no? Fieles a sus equipos en cuarta y quinta división, cuando es mucho más, o incluso hay aficionados de los equipos grandes que luego siguen a su equipo local en la cuarta o quinta división. Y eso es algo muy positivo. A mí, por ejemplo, cuando vivía en Bilbao y veo pues los estados, y, pues a mí me parece muy positivo, a mí me gusta. O sea, el equipo así con su estadio un poco más inglés, más pequeño, es más pequeño, y eso para mí es más fútbol. Para mí es muy fácil ser del Madrid o ser del Barça, pero hay muchísimos más equipos y ahora pues me parece curioso, ¿no? Que en España ya vaya a haber, ¿no? Un Málaga Antequera, por ejemplo. Eso ya, pues, a mí ese tipo de partido me parece muy interesante. Y ya, pues, el Málaga, ¿no? Que es un equipo tan conocido, tan grande, con tanta historia, jugando contra el Antequera, pues eso ya es un derbi. A mí ese tipo de partidos me gustan. Y además, pues esos tipos de derbis no se suelen dar en España porque están más cerca relativamente y normalmente pues muchos, a lo mejor, yo no conozco en el caso de Antequera, pero muchos equipos, pues los equipos, los aficionados del equipo pequeño también podría ser lo más grande, ¿no? Pero eso ya en Inglaterra eso pasa mucho menos. Sí, claro, para el Málaga es un drama, para el aficionado neutral, pues es curioso, es bonito y es interesante ver un derbi. Para el Antequera es algo impensable, es decir, depende desde el punto de vista o de no vista que mires esos derbis. En Bilbao, claro, tuviste la oportunidad de mamar el fútbol más puro dentro de España, porque allí me estás hablando del Sestao con ese mítico estadio de las Llanas. También por allí tenemos al Baracaldo en la Sesarre, el Arenas de Guecho, que es de los primeros fundadores de la liga. Es que, claro, hay mucha historia en el fútbol vasco que nos emparenta en cierto modo con el fútbol inglés. Es en el que los aficionados del Luton Town, en un momento dado, tras esos dueños catastróficos y delirantes que tuvieron que soportar, la afición del Luton Town tomó el control del club y durante unos cuantos años pues esos pequeños accionistas ayudaron muy mucho a que fuera hacia arriba el Luton Town. Así que una historia modélica y de la que hay que aprender y a los que hay que desear suerte en la Premier League en esta temporada que empieza en 6 semanas. Antes de eso habrá fichajes, de eso ahora hablaremos también un poco, pero bueno, creo que estamos de acuerdo en que es un modelo a seguir, ¿no? El del Luton Town. Sin duda, porque se puede conseguir las cosas sin gastar en exceso. Y eso es lo que yo creo que es el mensaje claro, ¿no? Que tenemos que queremos estar aquí, que no tienes que fichar e intentar acabar con tantas deudas para poder llegar a la máxima categoría. Se puede hacer con fichajes sensatos. Y eso yo creo que es algo muy positivo y a lo mejor es impensable en 2023, pero todavía sigue siendo una realidad. Pues nos quitamos el sombrero con el Luton Town. Yo creo que va a ser el titular del vídeo, ¿eh? Que hay que quitarse el sombrero con el Luton Town. Me parece estupendo, además con el juego de palabras ahí, me parece estupendo. Claro, claro, claro. Bueno, pues también hay que hablar de otros equipos que no hace tanto regresaron a la Premier League y que tienen, ya metiéndonos de lleno en el mercado de fichajes, que tienen nuevo míster, porque bueno, es que es normal. La temporada pasada además te hice esa pregunta a traición, porque ya sabes que yo soy un traidor, ya nos lo llamabas en el máster, y te decía, un nuevo entrenador habrá por ahí, por equipos de la Premier League. Yo pensaba, te lo confieso ahora, pensaba en el Crystal Palace, que me parecía que no iba a continuar Roy Hodgson y que todavía estamos a la espera de que pueda tener un nuevo míster. También pensaba en el Nottingham Forest, que ha sonado varias veces nuestro protagonista, Andoni Iraola, para sustituir a Steve Cooper, pero finalmente estos equipos siguen con el mismo entrenador. El que ha cambiado de míster es el Bournemouth, por sorpresa, esto no se lo esperaba nadie, ni Paul Sin ni nadie. El lunes anunciaban a la 1:30 de la tarde hora española que iba fuera Gary O'Neill. A las 4 de la tarde hora española estaba dentro Don Andoni Iraola Sagarna. ¿Qué te parece este movimiento, Paul? A mí me parece inesperado, como has dicho tú, pero me parece una idea y una decisión muy atractiva, muy interesante.
porque ya hemos visto, ¿no? Que está claro que para mí el Gómez lo tenía claro que viene a Iraola y esperaban el momento perfecto, ¿no? Para conseguir, ¿no? El entrenador, el ex entrenador del Rayo Vallecano. Pero a mí me gusta porque me gusta lo que ha hecho en España en los últimos años. Con un ascenso una vez en las semifinales de Copa y dos veces jugando, terminando a más o menos en media tabla. Me gusta lo que dice sobre, me gusta su fútbol, me gusta que sea importante, ¿no? El ritmo, la presión, eso, porque eso ya en la Premier League es una liga más de frenética, es una liga más frenética, si quieres. Eso es ya, para mí, esas cosas que dice van muy, y combinan y van muy bien con la Premier League, y eso me parece muy positivo. Además, pues, por supuesto, hay muchos españoles, entrenadores españoles y entrenadores vascos. Aquí ya en la Premier League, a lo mejor le podría pedir algún consejo, ¿no? Aquí, pero es verdad que, es verdad que en España, ahí pues venía aquí no es fácil, el estilo de fútbol es muy difícil, es muy diferente, mejor dicho, pero su manera de jugar me parece muy positivo y para un equipo como el Bournemouth yo creo que va a poder conseguir un fútbol atractivo y va a poder conseguir los resultados. A mí me parece pues siempre hay tentación de ir para un equipo mejor equipo si quieres, un equipo más alto, pero eso no siempre funciona. Y para mí, pues con el Bournemouth va a ser una idea muy interesante. A mí me gusta mucho este fichaje. Obviamente, pues siempre se mira en retrospectiva, ¿no? Y pues, si sale mal, pues hay críticas. Para mí me parece interesante, al menos de primeras. Cuatro apellidos vascos en la Premier League: Arteta, Lopetegui, Emery, Iraola, de Guipúzcoa. Además, los cuatro, junto a Pep Guardiola, configurarán el listado de entrenadores españoles en la Premier League 2023-2024, salvo que haya alguna sorpresa y alguno más de última hora, como lo que digo del Crystal Palace, que no creo, no creo. Pero son cinco y desde luego Iraola es uno de los que más me gusta a mí, también porque es uno de los últimos que ha causado un impacto y que ha puesto patas arriba la Liga Española. Yo te confieso que mi primer pensamiento, Paul, cuando llegó Iraola al Bournemouth, fue un poquito de bajón. Es decir, me recordó a cuando tú dices que el Tottenham es demasiado poco para Harry Kane. Pues yo pensé, el Bournemouth es demasiado poco para Andoni Iraola, teniendo en cuenta los temporadones que ha hecho, no solo en el Rayo, también en el Mirandés, semifinalista de la Copa del Rey con ambos equipos, que ni por asomo estaban pensados para llegar a esas rondas del torneo, el Mirandés en segunda división incluso. Y yo pensé, este entrenador le habría pegado no dar el salto directo a Champions League, porque eso a lo mejor es mucho, pero sí en un West Ham, en un Crystal Palace, en un equipo de estos de media tabla ya un poquito más asentados, porque al fin y al cabo el Rayo luchaba por salvarse, el Bournemouth lucha por salvarse y el único salto que da Iraola es a nivel económico. Con los Cherries, hay que decir que es el equipo, igual que el Luton es el de los sombreros, el Bournemouth es el de las cerezas. Así que a ver que si han puesto la guinda al proyecto del Bournemouth, que viene haciendo las cosas también de manera notable en los últimos años, y parece que le van a fichar a Justin Kluivert. ¿Ves a Justin Kluivert como el nuevo Easy Palazón de Andoni Iraola? No, pues a mí me parece totalmente, a mí esto de Iraola, y es verdad lo que me dijiste, ¿no? Pero yo creo que no debería pensarlo así, ¿no? Como un bajón, porque para mí es algo, una experiencia muy buena y es una experiencia diferente y para mí no debería verlo como un bajón. Más dinero, una experiencia diferente, nueva liga, es un nuevo fútbol, necesita tiempo para adaptarse porque nunca ha entrenado en la liga inglesa. Yo creo que sería una manera muy equivocada de verlo como algo muy negativo o que debería haber hecho algo mejor. Lo hemos visto con Lampard, lo hemos visto también con David Moyes, que para mí no siempre ir a un equipo mejor, no siempre sale bien. Y además, pues el Bournemouth y el Rayo, como has dicho, pues tienen eso en común de luchar por salvarse y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y para mí, pues es algo muy, muy bueno. Además, hay que decir que el Bournemouth antes, su estadio, y al menos yo cuando empecé a ver el Bournemouth,
pues tenía solo tres caras, como el Rayo, que es un poco curioso, que tenía, creo que tenía un poco de, bueno, no tiene nada detrás de un fondo, eso ya lo cambiaron, después ya pusieron un fondo, pero eso ya pues es una curiosidad en comparación con el Bournemouth y el Rayo, pero yo de verdad, yo creo que es un muy buen fichaje y que no debería nadie pensar algo negativo, pero sí, yo creo que es más interesante. Pues vamos a darle ese enfoque positivo, porque además hay algún dato que no se comenta tanto de Andoni Iraola, que siempre fue un lateral muy elegante y al que siempre se asoció con el Athletic Club de Bilbao, no en vano es de los que más partidos ha disputado en la historia del club vizcaíno. Pero para Andoni Iraola este tema del idioma y de la adaptación no será del todo nuevo. Sí al país, a Inglaterra, pero hay que comentar que terminó su carrera en el New York City, creo que era el City, no el Red Bull, con Sí, David sí, Villa, sí. o sea que acabó en Estados Unidos y precisamente se impregnó allí de cultura de fútbol británico o de por lo menos anglosajón, porque también compartió no solo con Villa, sino con Vieira, el que empezó siendo esta última temporada entrenador del Crystal Palace. Así que puede sonar un poco exótico el fichaje de Andoni Iraola, pero como es un tipo que siempre se ha lanzado a la piscina, que ya empezó entrenando incluso en Chipre, en el AEK Larnaca, incluso en Europa League, puede ser menos rompedor este cambio y puede que sea más leve la adaptación de Andoni Iraola al fútbol inglés. Puede ser, aunque hay que decir que la MLS y la Premier son muy diferentes, pero yo creo que ahora pues hay tanta televisión, siempre hay mucha más, es mucho más fácil, ¿no? Jugar con un equipo inglés para un equipo español es mucho menos desconocido. Pues yo creo que ahora pues ver a un entrenador español viniendo a la liga inglesa ya no sorprende tanto. Además, como he dicho, que por ejemplo hay muchos equipos españoles que siempre vienen, ¿no? A jugar amistosos, porque los estilos futboleros son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo del el Athletic, por ejemplo, fue a jugar contra el Newcastle, ¿no? Un amistoso. Esta temporada, por ejemplo, para el Blackburn, pues jugamos contra el Girona justo antes de empezar la temporada. Sí, esto ya, pues hay muchos equipos que vienen de España y vienen a jugar contra equipos ingleses. Y ya para mí, pues se ve tanto a liga, hay más televisión, hay scouting, eso ya hay tantas cosas, es muchísimo más fácil ver a quien quieras. Tú puedes decir, "Pues, quiero ver a un jugador en Moldavia, pues puedes mandar a alguien o puedes ver el partido por televisión y lo ves por internet y puedes mandar a alguien por ahí a Moldavia a ver el partido. Eso ya hay menos cosas desconocidas. Yo creo que ya si haces tus deberes antes, puedes aprender muchísimas cosas antes de ir ahí. Pero sí que es verdad que en New York City lo que sí demuestra es que está preparado para salir de su zona de confort, ¿no? Y eso es algo muy importante si vas a ir a Inglaterra, a otro país. Va a ser una novedad. Vamos a ver cómo sale para todas las partes. Yo les deseo lo mejor. El Bournemouth con las cerecitas y con la época en la que tenía Callum Wilson, a mí me caía simpático porque yo consideraba que Callum Wilson y Ryan Fraser, que eran una pareja diabólica, estaban infravalorados. Eso era en la época de Eddie Howe. Fíjate, Paul, que han acabado todos en el Newcastle, un equipo de Champions, una Champions que no jugará el Chelsea la próxima temporada, pero del que tenemos que dar algún apunte también, porque bueno, es un equipo que no deja de ser de los más ricos de Inglaterra, es el contraste con el Luton Town y que ha anunciado un fichaje que ya estaba precocinado desde hace mucho tiempo, que era Christopher Nkunku. Bueno, hablaremos más en profundidad del Chelsea porque tenía 44 jugadores en plantilla, y luego se habla de otros equipos que se juntan con 30, pues 44 para 4 equipos le daba la alineación del Chelsea. Va a soltar lastre o jugadores que son fantásticos, como pueda ser Kai Havertz, Mateo Kovacic, pero ha llegado en Kunku, que necesitaba mucho un delantero de esas características, que puede ser segundo punta, pero que aún así te aporta más gol que muchos 9 de origen que no lo hacen tanto. Ya hablaremos también si se confirma lo de Nico Jackson del Villarreal, pero Christopher Nkunku me parece uno de esos futbolistas destinados a cambiar el destino de un equipo. Sin duda, yo creo que lo decíamos, ¿no? Cuando jugaba en el Leipzig, que este jugador va a acabar en un equipo más grande. Y es verdad que, bueno, el Chelsea no está en su mejor momento, pero creo que el Chelsea necesitaba un delantero, necesita a unos cuantos delanteros,
sobre todo si se va Havertz también, que Havertz tampoco marcaba muchos goles, que siempre se recuerda, ¿no? El gol que marcó en la final de la Champions, pero sí que para mí, pues, Havertz, Nkunku es un jugador que puede hacer la diferencia en muchísimos partidos, es un fichaje muy importante, creo que son 53 millones de libras, 6 años, me parece, de Sí. contrato, y es un jugador muy, muy interesante, es un jugador muy, muy bueno, y creo que el Chelsea ha hecho un buen negocio ahí. Luego, por supuesto, sí, firma lo de confirma lo de Nico Jackson también. Pero hay que ir, como dices, soltar la estrella, hay que ir a fichar más jugadores y más delanteros, porque le faltaba muchísimo gol a la temporada pasada. Y después está el éxodo masivo al fútbol árabe, porque la semana pasada lo comentábamos, o la anterior, que hay muchos jugadores que van a acabar allí en lugar de los petrodólares, pero si un club representa esto, es el Chelsea. Van a acabar allí Koulibaly, Sijic y Mendy al 99% están hechos, y se está hablando incluso de Hudson-Odoi, de Aubameyang y hasta de Lukaku, que ha rechazado la propuesta, pero el Chelsea está encontrando un claro aliado en Arabia Saudí. Sin duda, eso sí que es verdad, porque también eso podría ser positivo por si quiere conseguir algún beneficio, algún buen jugador de ahí. Esperamos que vaya mejor, ¿no? Que el experimento que hicieron en la liga, ¿no? Con los jugadores de Arabia Saudí, pero sí que yo creo que tampoco es una gran sorpresa, porque si tienes tantos jugadores, pues tienes más posibilidades de que un jugador acabe ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que la liga árabe pues es una liga diferente, ¿no? Si quieres ganar dinero, yo lo veo bien como para ir a final de carrera, ¿no? Cuando ya piensas que has cumplido mucho. Sí que sé que se dijo eso no de la MLS, pero yo creo que sí que es una curiosidad interesante mencionarlo de Chelsea, que tantos jugadores quieren ir. Eso sí que es curioso. Sí, van a acabar como mínimo tres y posiblemente alguno más en Arabia Saudí. Así que ha sido un programa de contrastes, Paul, porque podremos abundar mucho más en la situación del Chelsea en las próximas semanas y en fichajes, porque también hay mucho movimiento interno entre clubes grandes de la Premier League. No me deja de sorprender que Havertz pueda acabar del Chelsea al Arsenal y que Kovacic pueda ir del Chelsea al City. Son al final teóricos rivales más o menos directos, quiera por la Premier League, quiera por entrar en Europa. Y bueno, esto será tema de conversación en semanas sucesivas. Sí, y luego, por supuesto, que el Mason Mount, Eso es. Declan Rice, o sea, hay unos cuantos, eso ya, pero sí que es verdad que a mí lo de Havertz también me sorprende, o sea, para mí, y el Chelsea al Arsenal después de la temporada, ¿no? Que hizo, a mí me sorprende, pero no sé qué ven ahí en el Arsenal, pero sí que es muy sorprendente, es muy sorprendente, yo no lo esperaba, eso sí que es verdad, pero siempre hay estos movimientos, pero como dices que a lo mejor yo creo que el Chelsea pues además tiene que vender, ¿no? A conseguir dinero para cumplir con las normas financieras, pero sí que hay unos cuantos fichajes, pero sí que el United sí que está buscando Mason Mount, ya ha enviado 3 propuestas para Mason Mount, pero sí que va a ser interesante, a ver, habrá que estar atento a lo que pasa con el mercado de fichajes. Veremos cuál es el desenlace. Por lo pronto nosotros nos hemos quitado el sombrero y nos lo haremos durante muchísimo tiempo con el Luton Town y ha sido un placer hacerlo de la mano de nuestro anfitrión para el fútbol inglés, Paul Singh. Un placer una semana más. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao, Chao. hasta la próxima.